ahí viendo la página 48. Página 48. A ver con todos, chicos. Buenos días. Buenos días. El tema de hoy... Buenos días, chicos. El tema de hoy es... Buenos días, profesor. Nosotros ya habíamos trabajado, ¿no?, que era el calor, ¿no? Hicimos una separata muy interesante de algunas situaciones donde se muestra el calor. Que al final habíamos concluido que el calor existe calor solamente cuando hay transferencia de un cuerpo que está más caliente a otro que está menos caliente, ¿no? Un cuerpo más caliente a un cuerpo. Cuando los dos cuerpos están con la misma temperatura, ya no hay calor. Eso lo tenemos que tener claro. Solamente hay calor cuando hay transferencia de un cuerpo más caliente a un cuerpo menos caliente, ¿no? Por tanto, ahora vamos a ver cuáles son los efectos de ese calor, de esa transferencia de energía. Los efectos del calor son fenómenos térmicos, ¿no? Estos fenómenos térmicos son fenómenos físicos que suceden no solamente en el cuerpo humano, sino en la naturaleza, ¿no? Entonces, esos fenómenos térmicos nosotros los estamos viendo aquí en la pizarra, ¿no? Como el primero. El primer fenómeno térmico es el cambio de temperatura. Ahí está. El segundo fenómeno térmico es los cambios de fase. Y el tercero, la dilatación térmica. Vamos a explicar cada uno de ellos para poder resumir lo que tienen ustedes en el texto. Ustedes tienen en el texto, bastante amplio por cierto, yo lo estoy haciendo un pequeño resumen. Y entonces acá tenemos, profesor, ¿qué cosa es el cambio de temperatura? El cambio de temperatura tiene que ver con el aumento o la disminución de la temperatura, ¿no? Acá está bien, aumento o disminución de la temperatura, ¿no? Acá lo ponemos en el símbolo de la temperatura, grado de temperatura, ¿no? Si lo quiero hacer simbólicamente, ¿no? Puedo poner esto, ¿no? Acá está la temperatura, ¿no? Acá tengo otra vez la temperatura. Puede ser aumento, ¿no?, el aumento de la temperatura hacia arriba o la disminución de la temperatura, ¿no?, hacia abajo, ¿no? Cualquiera de esas dos situaciones que se presenten es un fenómeno térmico, ¿no? Cuando a usted le da fiebre, ahí está pasando un fenómeno térmico, ¿no?, está aumentando su temperatura, ¿no? En el ambiente, ¿no?, por ejemplo, ahorita estamos entrando al friaje en la Tierra, ¿no? El friaje en la Tierra también es un fenómeno físico, ¿no? Es un fenómeno térmico, ¿no?, donde se ve la baja extrema de la temperatura. El otro punto es los cambios de fase. Acá estamos. Los cambios de fase son conocidos por ustedes. Lo ven físicamente, ¿no? Por lo general siempre lo hacemos con el agua, ¿no?, que es el elemento más abundante que hay en la naturaleza, ¿verdad? El agua, ¿no? Llena casi las 3/4 partes, ¿no?, del planeta Tierra, ¿no? Entonces, los elementos pueden estar como sólidos, como líquidos o como gaseosos, pero puede pasar del estado sólido al estado líquido, del líquido al gas, por intervención de la temperatura. Por ejemplo, los casquetes polares en el polo norte y en el polo sur se comienzan a derretir producto de la radiación solar, ¿no?, el calentamiento global. Entonces, sucede ahí un fenómeno que ustedes conocen, ¿no? Puede ser conducción, puede ser radiación o convección.
En este caso es conducción, ¿no? Entra la radiación solar, los casquetes polares se comienzan a calentar, van perdiendo fortaleza, el peso los quiebra y salen los témpanos de hielo, ¿verdad? Ese témpano de hielo se comienza a derretir, ¿no? Ustedes van al océano Atlántico y ven ahí, como en la película Titanic, los casquetes polares por ahí rotos, témpanos de hielo flotando, líquido, ¿no? Y también respiraban las personas, ¿no? Que estaban que se hundían en el Titanic. Salía el vapor de agua, ¿no? La humedad, ¿no? Ahí lo vemos. Los cambios de fase se van por ganancia o pérdida de temperatura. Esa frase de repente es un poco inapropiada, porque lo que nosotros estamos hablando siempre que es calor, el calor es transferencia de un cuerpo más caliente a otro. O sea, el otro, el de menos temperatura, aparentemente gana temperatura, ¿no? Y el otro aparentemente pierde temperatura, ¿no? Entonces, pero no es la palabra más correcta, ni también es correcto decir, este está caliente y este está frío, tampoco es apropiado decir eso. Solamente existe alta temperatura y baja temperatura. Eso es lo apropiado de hablar. Por ejemplo, si yo estoy ahorita hablando de que puedo ver los tres estados, sólido, líquido y gaseoso, en el polo, ¿no? Ahí estamos viendo en el mar Atlántico, ¿no? El océano Atlántico. Veo donde la gente se estaba ahogando, que se había hundido el Titanic, estaba líquido. Mientras estaban flotando los trozos de hielo, los icebergs, ¿verdad? Y también cuando las personas respiraban, cómo se transformaba la humedad, ¿no? Cómo se transformaba en vapor. Entonces, ahí están los tres estados del agua, ¿verdad? Entonces, pasaban por cuestiones de temperatura, ¿no? Fenómenos térmicos. Acá, ¿qué pongo? El sólido, el líquido y el gas. Gaseoso, ¿verdad? Por ganancia o pérdida, ha puesto ahí, ¿no? Pero ya les aclaré, este es algo por ganancia o pérdida, ¿no? De calor. ¿Sí? Calor se representa así por una letra griega. Dilatación térmica tiene que ver con que los cuerpos se dilatan. Pero casi siempre cuando hablamos de dilatación las personas piensan que solamente se dilatan longitudinalmente. Acá tengo un metal, por decirlo. Y puede suceder que cuando yo lo caliente, le ponga fuego acá, radiación, este metal comienza a crecer en longitud. Entonces, crece unos cuantos milímetros, crece unos cuantos milímetros. Pero no solamente crece en longitud, también crece en superficie, porque también esto de acá crece un poquito, crece un poquito, crece un poquito, y por abajo crece un poquito, crece unos cuantos milímetros, por tanto, su área ya no va a ser la misma, su superficie ya no va a ser la misma, va a tener un poquito más de área, va a tener un poquito más de longitud por lo mismo, ¿ya? Y no solamente eso, no solamente longitud, no solamente longitud, no solamente en área, sino también en volumen. Miren, largo, ancho, ¿no? Altura, ¿no? Ahí están las tres dimensiones, perdón. Largo, ancho y altura. Ahí están las tres dimensiones porque este cuerpo, este sólido, este metal, ¿no? Vamos a imaginarnos que es un metal, tiene tres dimensiones, es como un pequeño bloque delgado, ¿verdad? Por tanto, tiene largo, ancho y altura. Entonces, también crecen las tres dimensiones. Entonces, podemos hablar que cuando a un cuerpo se le calienta, sucede la dilatación térmica. ¿Qué cosa es la dilatación térmica? El aumento de las dimensiones del cuerpo. ¿No? Del cuerpo. Ahí está. Entonces, si yo tengo un cuerpo que ya les había dicho más o menos así, ¿no? Tengo este cuerpo, vamos a ver cómo lo dibujo. Allá puede ser así. Ahí está el cuerpo, ¿no? Lo voy a correr un poquito más acá, a ver. Ahí está el cuerpo. Y, no, un poquito más de arriba, para poderlo dibujar más bonito. A ver, lo sigo un poquito más acá. Y el cuerpo
Lo voy a poner, a ver, lo voy a hacer acá más pequeño, ¿ver? Ahí está. Y hacer lo que ustedes ya saben, ¿no? Vamos a apuntar estos puntos para más o menos, ¿no?, verlo. Ahí está. Más o menos esa es una idea, ¿no?, de lo que pretende explicar, ¿no? Ahí está. Este es un cuerpo, ¿no? Ahí está. Que tiene longitud, tiene la longitud, tiene ancho y tiene altura. Tiene largo, ancho y altura. Ahí están sus tres dimensiones. Por eso es que tiene volumen. Pero este cuerpo va a crecer un poquito más, ¿no? Vamos a hacerlo así. Esta era la dimensión inicial, ahora su dimensión es un poquito más grande, por decirlo así. Aunque este es un poco grosero, ¿no? Lo que quiero es que entiendan que crece un poquito más. Ahí está. Ha crecido un poquito más. Aunque en la realidad, el crecimiento longitudinal, superficial y volumétrico son milímetros, pero hay crecimiento. Hay crecimiento. 1 milímetro, 2 milímetros, de repente, pero hay crecimiento. Ahí está. Esa es la dilatación lineal. Pero también les dije que la cara es un área. La cara, las caras también. Entonces las caras también crecen. Entonces acá pongo una cara, por decir así. Ahora presento una cara. Y esta cara crece también un poquito más, ¿no? La presento acá un poco más. A ver, la cara, la veo acá. Estaba así, estaba acá, ahora ya está más grandecita, más grandecita. ¿Por qué? Porque también se nota un crecimiento superficial de la superficie, del área, ¿no? Y también el crecimiento volumétrico. Acá estaba un cuadrito, ¿se acuerdan que lo dibujamos así? ¿No? Estaba el cuadrito aparentemente así, a ver, acá está. Este es el cuadrito, ¿no? Acá más o menos estaba, ¿no? Lo voy a poner acá mejor. Acá está. Y entonces lo bajo. Y lo dibujo acá. Ahí está. Lo dibujo así, no lo dibujo así, más o menos. Ya está. Ahí está. Pero al final, como tiene el crecimiento longitudinal superficial, también tiene un crecimiento, ¿no? Como se dice, también tiene un crecimiento un poco mayor, ¿no? Hasta acá. ¿Copia? Acá ya no es este tamaño, va a ser un poquito más grande, ¿no? Lo voy a poner acá. Ahí está. Lo voy a hacer normalmente, no sé. Ya creció de forma volumétrica, miren. Era la longitud, creció. Era el área, creció. Era así, miren cómo creció. Aunque ese crecimiento es un poquito atroz, pudieron ser un poquito feo, ¿no? Ustedes entienden, ¿no?, que aumenta las dimensiones del cuerpo, ¿no? Ahí está. Entonces, lo podemos apreciar, ¿no? Y ponemos ahí el resumen, pues, lo que queríamos ver. Teacher, ¿Ya? ¿Sí? Profesor, ¿lo que está en la pizarra se copia? Dígame. ¿lo que está en la pizarra se copia? Claro, porque eso va en el cuaderno. Ustedes tienen un cuaderno, ¿verdad? En su Sí. cuaderno, hagan lo poco que yo hago en la pizarra, ustedes tienen que tenerlo en el cuaderno, ¿no? Porque cuando tengan que estudiar, quiero que abran su cuaderno y vean los pocos ejercicios que hemos hecho y los desarrollen. En el libro tienen un poco más, ¿no? Tienen más cositas que leer, más detalles, ¿no?
Yo solamente concreto lo que me interesa. ¿Por qué? Porque cuando pasemos ahorita al cuadro, me va a ser más fácil revisar lo que tengo acá. ¿Me entiendes? Entonces, esto va en el cuadro, ¿no? Ahí está. Si tienen una barra de metal, creció. Ahí está el crecimiento. Si tienen una plancha de metal y la exponen a la temperatura, esta plancha va a crecer un poquito más, ¿no? Igual acá, ¿no? Entonces, no hay ningún problema. Ahí lo vemos separado, ¿no? Porque la idea es que esté junto, ¿no? Yo debería hacerlo así. Por ejemplo, esta plancha creció así, ¿no? Creció un poquito más. Producto del calor. Esa es más o menos la idea, ¿no? Ahí está. Entonces, este es un crecimiento longitudinal, ¿no? Longitudinal, ¿no? Acá hay una diferencia de longitud, delta N le llaman. Acá hay un delta, esta parte de acá es un delta de área, y acá hay un delta de volumen, ¿no? Acá hay un delta de volumen. Un delta volumen, ¿no? Una diferencia de longitud, un delta de longitud. Hay una diferencia de área, un delta de área. Y hay una diferencia de volumen, delta volumen, ¿verdad? Ahí lo tenemos entonces. Ahí está la diferenciación. Listo. Entonces, cópialo, pues, chicos. Rapidito, cópialo. A ver, para los que recién han entrado, mientras el otro grupo está copiando, que tengan buen día. No entren muy tarde, ¿eh? Tengo los fenómenos térmicos. Los fenómenos térmicos son de tres tipos: los cambios de temperatura, los cambios de fase y la dilatación térmica. Los cambios de temperatura se refieren al aumento o disminución de la temperatura, ¿no? Temperatura alta, temperatura baja, ¿no? No se dice temperatura caliente y temperatura fría, no, ya les, esos términos son relativos, eso no se dice siempre temperatura alta y temperatura baja. Eso se llama cambio de temperatura. Cuando usted entra en fiebre, ha pasado un fenómeno térmico, cambio de temperatura. Su cuerpo normalmente lo mantiene en 36 grados, pero usted ahorita tiene 39 grados, ¿no? Está con fiebre, ¿no? Leonardo DiCaprio, cuando estuvo en el Atlántico, ahí cuando el Titanic se hundía, ¿qué le pasó? Le dio hipotermia. Él muere por hipotermia. Él no muere de amor. La gente dice, no, murió de amor. No murió de amor. Murió de hipotermia. Cuidado. La bajada extrema de la temperatura bajó 1 grado y ahí está recontra helado. Bajó 2 grados y lo mató. ¿No? Entonces, la gente dice, no, murió congelado. No murió congelado. Murió por hipotermia, por bajada de temperatura. ¿Estamos? Entonces, usted puede estar acá ahorita, por ejemplo, y la temperatura sucede un evento climatológico terrible como ha sucedido en Europa, ¿no? Y ahí entra un aire frío que en ese momento, nada más, en ese momento ese aire frío, en cuestión de minutos, segundos, probablemente te mata. Hipotermia, una bajada extrema de tu temperatura. ¿Estamos? Cambio de fase. La cambio de fase se refiere, y este es su gráfico todavía más bonito, todavía con otros términos, inclusive yo solamente me limito a hablar de 3. Del estado sólido, líquido y gaseoso. ¿Cómo pasa un líquido o cómo pasa un sólido a líquido? Lo calientan, el hielo, y comienza a derretirse. Líquido, lo sigues calentando el líquido, hierve, gaseoso. ¿Me entienden? Y a cada uno de esos, en su hojita, ¿no? Ustedes lo van a apreciar mucho mejor. Miren, la página 46. Sólido, líquido, gaseoso, ¿no? Cuando pasa de sólido a líquido, fusión. Cuando pasa de líquido a gaseoso, vaporización. De hielo al agua, solidificación. Del agua a vapor, condensación. Son términos que tienen que manejar porque son los apropiados.
Y finalmente la dilatación térmica. ¿Qué es la dilatación térmica? Cuando un cuerpo lo calienta y entonces se dilata de forma lineal, se dilata de forma superficial y también se dilata de forma volumétrica, o sea, aumenta todo su volumen. Entonces, si ustedes tienen una esfera de metal, la pone sobre una cuestión hecha, la bolita fría pasa, pero cuando se le calienta ya no pasa. Acá tengo más o menos la idea. Y acá está la bola. Está fría. La bola pasa. Pero cuando se le calienta, aumenta su volumen. ¿Sí o no? Porque estamos hablando de dilatación volumétrica. Al aumentar su volumen un par de milímetros, usted la quiere hacer pasar, ya no pasa. Porque ya creció. Ya no pasa por ahí. Entonces, profesor, ¿pero por qué? Por dilatación térmica. Aumento de volumen. Ahí nos quedamos, pasamos a la segunda hora, chicos, creo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Pasamos a la segunda hora. Hagan una toma, por favor.